¿Qué tal, amigos? En esta videocápsula semanal le voy a hablar de un tema el cual, si usted tiene 55 o 60 años o más, es de fundamental importancia que intente escuchar lo que voy a decir. Espero ser claro, si no le ofrezco de manera anticipada una disculpa. Para aquellos que tengan menos edad, 40, 45, este es un tema importante, pero para los que mencioné primero es quizá urgente. Aun cuando López Portillo solía decir que en México no hay cosas urgentes, solo tarugos con prisa, bueno, pues aquellos que tienen más de 55 años, pues tienen necesidad de enfrentar este problema del cual le voy a hablar. Los otros, 40 o un poco menos, valdría la pena que tomaran en cuenta algunas de las cosas que voy a comentar para preparar algo que nos es ajeno, nuestro futuro. Voy a hablar, por supuesto, del tema de las pensiones. Y debo decir también que yo en las últimas cápsulas he recomendado, también en mis intervenciones con Pascal Beltrán del Río en Imagen Radio, Primera Emisión, y en lo que escribo en el Excelsior, que habría que estar muy atento a lo que dijere en exposiciones públicas el doctor Carlos Ursúa, eventual secretario de Hacienda en el gabinete de López. Entremos pues al tema. Efectivamente, fíjese cómo son las cosas, habló el doctor Ursúa y, como decimos coloquialmente, la cajeteó. Es decir, habló pero la regó. Y le voy a dar las razones por las cuales pienso que la regó. El doctor Ursúa sostuvo una reunión, tengo entendido, con presidentes municipales. Y ahí les habló de dos cosas: de la necesidad de ver el tema de las pensiones y de buscar elevar el impuesto predial. Del impuesto predial hablaremos en otra ocasión, pero hoy me referiré exclusivamente al tema de las pensiones, el cual tocó, desde mi punto de vista, de manera no solo errónea, sino además irresponsable, el doctor Ursúa. Lo primero que debemos decir es que para aquellos que trabajan en las empresas privadas o que no trabajan en el sector público, sea federal o estatal o en las Fuerzas Armadas, sus pensiones están aquellos que trabajaron un día o una semana, un mes, etcétera, bajo o antes de julio de 1997, podrán pensionarse con lo que coloquialmente se llama la Ley del 73, es decir, la ley del Instituto Mexicano del Seguro Social, que estableció el mecanismo para fijar el monto de la pensión de cada uno, y el sistema que se crea a partir de aquel mes de julio del 97, el sistema de cuentas individuales. En este sistema se exigen 1.250 semanas, que estaríamos hablando de un poco más de 24 o casi 25 años. La gran diferencia entre estos dos sistemas es que el primero, la ley de 1973, está basada en supuestos que hoy no tienen relación alguna con la realidad demográfica del país. En 1973, la esperanza de vida, para no equivocarme, diremos que andaba en México, vamos a poner un número fácil, alrededor de 50 años. Con los avances posteriores en materia de salud, hábitos alimenticios, etc., hoy prácticamente la expectativa de vida al nacer de un mexicano, sea hombre o mujer, ronda los 78 o 80 años. Sin embargo, para un mexicano que hoy ha llegado a los 65 años, es probable que viva 18 o 20 años más. Es decir, podría llegar, estadísticamente hablando, por supuesto, entre los 83 y 85 años de edad. Quizá 1 o 2 años más las mujeres y de esos 85, 1 o 2 menos los varones. Muy bien.
En el año, hace 3 años, en el año 2015, la Secretaría de Hacienda recibió por parte de la OSD un estudio sobre pensiones que había ordenado realizar a esta organización multilateral de la cual México es socio. En octubre del 2015, en octubre de ese año, este organismo, que lo preside el mexicano José Ángel Gurría, le entrega a la Secretaría de Hacienda un estudio, el estudio solicitado, que se llamó Estudios de la OCDE, o sea, en español, sobre los sistemas de pensiones, el caso de México. Y ahí hacía un análisis muy pormenorizado y con algunas recomendaciones. Pero me centro en una de ellas. Señalaba ese estudio y señala que luego se arrumbó el estudio, nadie quiso volver a mencionarlo, sin embargo ahí está el estudio, que había que combinar los dos sistemas, el de la ley de 73 y el de el SAR del 97, para reducir el desvío en favor del trabajador de la ley del 73. Evidentemente, cuando se empezaron a mencionar, de repente alguien salió por ahí, no sé si algún funcionario de Hacienda, dijo, no, olvidémonos de eso, las cosas se quedan como están. ¿Por qué? Porque de combinar los dos sistemas, era posible que algunos de los que se pensionarían bajo las reglas de la ley del 73 recibieran de pensión 35, 40 o 50 o 60% menos de lo que el cálculo decía. ¿Por qué? Porque la ley del 97 y la ley del SAR, que le llamamos, la pensión que usted va a recibir depende de lo que usted ahorre. De tal manera que aquella que favorece mucho al trabajador y la del 97, que está ajustada en razón de los rendimientos, etcétera, de lo que usted ahorre, entonces esa mezcla reduciría su pensión. Aumentaría un poco la del 97, la del ahorro individual, pero le daría un buen rebajón bajo la ley del 73. Muy bien, se olvidó ese estudio, se arrumbó y nadie quiso hablar de él. Pero en octubre, quizá fines de octubre, principios de noviembre, el entonces secretario de Hacienda, el doctor Luis Videgaray Caso, tuvo una reunión con alrededor de 200, 300 invitados, tengo entendido, de la Coparmex, si no es que del Consejo Coordinador Empresarial, para tratar, entre otras cosas, el tema de las pensiones. Se hablaba ya en aquel entonces que las pensiones eran una bomba de tiempo. Y hubo una pregunta de alguien del público donde específicamente le preguntó al secretario de Hacienda sobre esa bomba de tiempo de las pensiones. Y el secretario de Hacienda contestó, casi palabras textuales, efectivamente, es una bomba de tiempo, pero no va a estallar en este gobierno, refiriéndose al gobierno para el cual él aún hoy presta sus servicios, y tampoco en el siguiente, dice, sino estallaría a partir del año 2024. Dicho de otra manera, no nos va a tocar a nosotros la bronca, tampoco al que viene, pues, ¿para qué nos preocupamos? Y los del 2024 para adelante, esos que resuelvan la bronca. Bien, ¿a qué viene esta introducción? A que esencialmente el doctor Carlos Ursúa ha dicho lo mismo. Ese problema de las pensiones no nos va a estallar, dice a nosotros, es decir, del año 2018 al año 2024. Va a ser después. Entonces, por allá dentro de 3 o 4 años, empezaremos a tratar ese problema. O sea, el mismo sentido de irresponsabilidad en la gobernación del doctor Luis Videgaray lo mantuvo también hoy, lo acaba de expresar el doctor Carlos Ursúa. Dicho de otra manera, ninguno de ambos entiende que uno de los elementos centrales de la gobernación es tomar medidas hoy para evitar el surgimiento mañana de un problema o, si no se evita el surgimiento de ese problema, reducir sus efectos negativos. Ese es el contexto general.
Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué hay específicamente de esto? Mire, tengo aquí a la mano dos libros muy interesantes que les recomiendo los busquen. Espero que salga claro aquí la carátula de este libro. Este libro es de la autoría de Pedro Vázquez Colmenares Guzmán, que tiene una experiencia bastante larga en materia de pensiones. Él fue funcionario de esta área en el ISSSTE durante muchos años, y el libro se llama Pensiones en México, la próxima crisis. Este es un libro del 2012, no es un libro nuevo, pero los elementos que escribe ahí Pedro son de una gran importancia. Él no, por desgracia, no ha actualizado este libro porque además es un trabajo que requiere la participación de muchísima gente, especialistas en ramas de la econometría, de modelos matemáticos, cálculos actuariales, etc. Pero lo que plantea este libro es la gran crisis de los sistemas públicos de pensiones. Pero tengo aquí otro libro del actuario Francisco Miguel Aguirre Farías, que resume más claramente el problema. Puede usted ver el título aquí que dice Pensiones y con qué. Usted puede intentar buscarlo en librería. Este es un libro que apareció meses después del de Pedro, pero al final de cuentas plantea exactamente el mismo problema: la insolvencia o la no sustentabilidad financiera de los sistemas de pensiones. Ahorita los cálculos actuariales, en varias presentaciones de la CONSAR, ahí está esto de manera detallada, de tal manera que si a usted le interesara esto, puede entrar a la página de CONSAR, consar.gov.mx, y ahí buscar presentaciones, y en 2 o 3 de ellas va a encontrar de una manera clara el gran problema que tiene el actual sistema de cuentas individuales. Esencialmente es la aportación bajísima del trabajador de su sueldo bruto, que en el mejor de los casos, después de 35 o 40 años de trabajo, sin sacar un 5, es probable que le alcance lo que se llama tasa de reemplazo para el 25-26% de su último salario. Puesto en pesos y centavos, si usted es una persona que gana cuando tenga 65 o 70 años, gana usted 10,000 pesos, su pensión será a lo más de 2,600 pesos. Pero recuerde usted que el sistema de pensión de cuentas individuales empezó en 1997. Es decir, ahorita ya van 21 años. Las personas que en 4, 5, 6 años, por la edad, ya se vayan a pensionar, se van a encontrar con una sorpresa sumamente desagradable. ¿Qué va a pasar con los que trabajaron 1 o 2 meses bajo las condiciones de la anterior ley, la ley del 73? Ellos se van a reír, porque mientras a ellos les van a dar 6, 7, 8 mil pesos quizá, a ese de cuentas individuales le irían dando 3,000, 2,600, 2,800 pesos. Ese problema, ese desvío a favor de la ley del 73 a favor del trabajador, es lo que la OECD trata de enfrentar y propone una solución. Quizá no sea la óptima, pero dijo más el doctor Ursúa. Dice, y vamos a revisar también eso de la edad mínima de jubilación o de pensión. ¿Por qué? Porque los 65 años actuales no tienen sentido ya, dadas las condiciones demográficas de México en los tiempos que corren. Cuando fue fijado esos 65 años, México era un país con una expectativa de vida mucho menor que la actual. De tal manera que si alguien se pensiona a los 65 años, él podrá vivir 20, 22, 25 años más, y con un costo altísimo para el erario por el tipo de servicio médico que requeriría. En resumen, pues, tan irresponsable fue la actitud del doctor Videgaray diciendo, esto va a ser después del 2024 y ahí les dejamos el gallo muerto, acábenlo de pelar, que lo ha sido la del doctor Carlos Ursúa. En 3, 4 años empezaremos a hablar de este problema de las pensiones. Como dije hace un momento, los dos no solo se equivocan en esa posición, sino que es una actitud y una conducta
totalmente irresponsable. En este sexenio que termina en 3 meses, deberíamos haber enfrentado y propuesto soluciones para ese gran problema, esa bomba de tiempo de las pensiones. Si ya no lo hizo este gobierno, es obligación por el simple hecho de razón de Estado que el siguiente gobierno lo haga. ¿Pero qué dijo Ursúa? No, hombre, si esto después del 24. Eso habla o del poco entendimiento de la profundidad y gravedad del problema, o entendiéndole les vale un cacahuate. El gran problema político que va a enfrentar el gobierno, el que esté allá alrededor del 2022, 2023 y el siguiente, a partir del 24, es el problema de las pensiones. ¿Qué va a pasar cuando cientos de miles de trabajadores que tengan un salario de, póngale usted, 20,000 pesos y que hayan estado siempre en el sistema de cuentas individuales, y en vez de 16, 18,000 pesos les den 6, 7,000 pesos? En ese momento va a arder Troya. Se robaron el dinero, son unas ratas, no que se había acabado la corrupción. A ver quién es el valiente que sale a explicarles: es que usted nomás aportaba el 1.25, una cosa así, 1.125 de su salario. ¿Cómo quiere usted más? Porque del 6.5% la parte patronal pone el 5%. El tema es interesante, lo seguiré tocando en ocasiones posteriores, pero por lo pronto yo le pediría a usted que busque en su buscador, ponga usted estudios de la OECD sobre los sistemas de pensiones México, y ahí le va a aparecer este estudio. Revise las conclusiones, esto que le he dicho aquí, para que se asuste, y si tiene 60, 65 años, ya no va a dormir tranquilo. Y sobre todo si tiene hijos usted de 25, 30, 35 años, ya para terminar, que estén ahorita trabajando, deben empezar a preocuparse por construir su futuro. Y la única solución, ¿cuál es? En vez de aportar ese 1.25% actual, lo tienen que subir 10 o 12 puntos más para que sume 18 o 20%, para aspirar a una pensión quizá del 35 o 40%. Muchas gracias por su atención y lo espero mañana en la siguiente videocápsula. Gracias.